El gasto público, la deuda pública, la pobreza, el desempleo y el subempleo, yo creo que aparecen como los síntomas de mayor conflictividad que, comenzando por ser eminentemente económico, naturalmente incidirá en la situación social y política del país. Es por eso que nos hemos reunido en esta primera hora para analizar en presencia de la conciencia nacional las últimas cifras, las últimas investigaciones que pertenecen precisamente al exministro Marco Flores, en un documento que llama Economía de Ficción y en donde sostiene que entre enero del 2006 y agosto del 2016, toda una década, el gasto acumulado del sector público no financiero, el acumulado del sector público no financiero, totaliza 291,000, casi 292,000. En radio, que no podemos exhibir una cifra global para comprensión ciudadana, redondeamos el asunto elevándole unas pocas decenas de miles a este gasto gigantesco de 292,000 millones de dólares. Y de ese total, el 68, digamos que el 69% corresponde a gastos corrientes, el 31% a gastos de capital. Fueron 200,400 millones destinados a gastos corrientes y 91,400 millones a gastos de capital. Esta diferenciación, cortito, economista Carrera, ¿a qué alude? El gasto corriente y el gasto de capital. ¿A qué aluden ambos rubros? Si es tan amable para ir explicando a la ciudadanía. Vamos poniendo atención los redondos que significan estas enormes cantidades de egresos que en la época que ustedes más aparentemente apoyan, muchos de los oyentes de esta radiocadena van a apoyar con su voto. Les pido que tomen en cuenta la significación que han tenido estos egresos en el gasto corriente, qué significa el gasto corriente y qué significa el gasto de capital. Atiendan, por favor, esta diferenciación, a qué rubros alude en términos de contenidos de gastos. Señor economista Jaime Carrera, ¿cómo explicar a sus alumnos? Tenga la bondad. Gracias a la invitación, Gonzalo. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia, a Marco. Bueno, los gastos corrientes del Estado son los que sirven para el mantenimiento del Estado, ¿no? Para la operación del Estado, esencialmente pagos de bienes y servicios, agua, luz, teléfono. Eso es una parte, ¿no? Otra parte del gasto corriente es el pago de intereses de la deuda pública, tanto la deuda pública interna como la deuda pública externa. También están dentro de los gastos corrientes una serie de transferencias que hace el Estado para determinados fines. Por ejemplo, transferencias que hace el Estado para el bono de desarrollo humano, este tipo de subsidios que existe. También transferencias que hace el Estado a los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas, de la policía, incluso al mismo IES, ¿no? Transferencias que hace el Estado también para que funcionen las empresas públicas, por ejemplo. Todo esto es del gasto corriente del Estado que según usted leyó las cifras, son cifras realmente significativas e importantes, ¿no? Dentro del gasto de capital... ¿Usted imaginó alguna vez tener que procesar una cifra mayor a 200,000 millones que se gasta en este rubro denominado gasto corriente? El gasto corriente principal del Estado es el pago de remuneraciones de la burocracia pública, ¿no?
Claro, y son cifras inimaginables, porque solo en el periodo 2000-2006 el gasto corriente era mucho menor, y en el caso de salarios, por ejemplo, era alrededor del 6% del PIB, y ahora llega casi al 10% del PIB. Uh-huh. Y si uno mira una relación en lo que significa la masa salarial pública, que debe estar en el gobierno central alrededor de los 500,000 servidores, no hay cifras concretas y exactas, pero si gasta el Estado alrededor de 9,000 millones de dólares en salarios, eso equivale a la suma de las recaudaciones del IVA y del impuesto a la renta. Y el número de servidores públicos en relación al total de la población será alrededor del 2,5%. Quiere decir que un 2,5% de la población absorbe toda la recaudación del IVA y de la renta. Eso le da la magnitud del peso del gasto corriente, que realmente llegó a niveles absolutamente desproporcionados. Y en cuanto al gasto de capital, el gasto de capital... ¿Qué significa el gasto de capital? El gasto de capital es el que le agrega patrimonio a una economía, ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, por ejemplo, en un hogar, si usted adquiere una casa, ya tiene un patrimonio mayor, o adquiere un vehículo, ¿no? Pero si coge su sueldo y se va de farra el viernes, eso más bien le quita patrimonio, ¿no? Entonces, en el caso del sector público, las carreteras, los puentes, las hidroeléctricas, todo eso es patrimonio. Es patrimonio, es gasto de inversión. Ahora, allí hay que tener cuidado en el gasto de inversión de capital público, porque hay algunos rubros corrientes que están incluidos como gasto de inversión. Por ejemplo, gastos sociales en educación, en salud, que bajo la óptica del gobierno los incluye como gasto de inversión, pero son gastos corrientes. También en el gasto de capital está la transferencia a los gobiernos seccionales, que son alrededor de 3,000 millones de dólares, pero que no todo esas transferencias son gasto de capital, porque los gobiernos seccionales, la mayoría de las transferencias las utilizan para su operación corriente, y en el caso de las prefecturas, por ejemplo, dependen de la transferencia del Estado, cerca de un 90%. Entonces allí también hay que tener cuidado en discriminar el gasto de capital, que no todo es gasto de capital, y más bien se agregaría al gasto corriente, con lo que el peso del gasto corriente es mucho más elevado del que dicen las estadísticas. Con esta premisa, economista Marco Flores, ¿de dónde usted ha rescatado estas cifras puntuales que incluso mencionan, digamos, gastos corrientes, gastos de capital en cifras muy complicadas de poder procesar en estas épocas de grandes miles de millones de dólares? El uno tiene una equivalencia a 200,500 millones de dólares. 200,473, casi redondeando 200,500 millones que han sido destinados a gastos corrientes y 91,000 millones a gastos de capital. Si sumamos ambos rubros, hay como sumar, son gastos demasiadamente gigantescos, desproporcionados para una economía como la ecuatoriana, o al finalizar el año 2016, porque estos son rubros de los gastos operados entre enero del 2006 y agosto del 2016. Prácticamente la etapa en la que ha estado Alianza País, el correato, el correísmo, el señor presidente Correa, al mando, apoderado prácticamente de toda la institucionalidad administrativa, de justicia, el gasto acumulado de todo el sector público, inclusive el no financiero, no inclusive, sino el gasto del sector público no financiero, estaría totalizando 292,000 millones de dólares. Pero el régimen ni se mosquee, economista. Cuando
mencionamos estas cantidades, no replica diciendo están equivocados por lo menos en unos 20,000, 30,000 millones, sino que admite con el silencio que eso es lo que se ha gastado. Comparativamente, para que entienda el nuevo votante, porque con esto debería acercarse a la urna y decir, miren cuánto dinero se han gastado en un gasto corriente y en un gasto de capital o gastos de capital. Y cuán malos son los gastos corrientes y cuán malos son los gastos de capital si salen de una órbita de racionalidad especialmente. Ellos se sintieron multimillonarios. ¿Qué han vivido psicológicamente en su cúpula administrativa? ¿Qué vivencia, qué experiencia ha sido para ellos gastarse estos rubros tan significativos? Economista. Buenos días, Gonzalo. Gracias a su amable invitación. Un saludo cordial a Jaime y, por cierto, a su radio y teleaudiencia. Lo que ha dicho Jaime es lo correcto, ¿no? Él ha definido bien los gastos corrientes y de capital. Yo solamente voy a añadir en palabras sencillas algo para el gran público. Los gastos de capital generan un rendimiento, se reproducen, no se acaban. Es muy diferente endeudarse para construir una casa que para hacer una fiesta. Se acaba la fiesta, se acabó la plata y usted se queda con la deuda. Ese es un gasto corriente. El gasto de capital, al construir la casa, usted tiene un activo, como señaló Jaime. Lo que ocurre... Algo queda. Queda, claro, es una inversión. Por eso es que es importante introducirse más en los gastos de capital o de inversión, como también se los llama, que los gastos corrientes. Claro. Lo que ocurre... Y si el gasto corriente, perdone que insista en esto, si el gasto corriente ha sido tramposo, ha predominado, digamos, otro interés, no el de la República del Ecuador, no el de la empresa administrativa del Estado ecuatoriano, aparte de que el gasto de capital le ha dejado un patrimonio al Estado, pero es un patrimonio muy caro, desmesuradamente oneroso y tramposo. Entonces, si se han robado y han afectado, digamos, la cuantía de esa inversión de capital, quiere decir que nos hemos gastado en gasto corriente, en la fiesta, nos hemos gastado una cantidad impresionante de dinero. Y en el gasto de capital le hemos perjudicado al Estado con procesos de adquisición o de compra o de contratación perjudiciales para la economía nacional y en contra, naturalmente, de la gente que más necesita de los recursos del Estado. Perdone la interrupción. Claro, primero permítame señalar que las cifras que usted ha dado lectura, y todas las están contenidas en ese documento, son cifras oficiales. La fuente de esas cifras constituyen el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas, en lo que tiene que ver con las estadísticas de empleo, el INEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y por cierto, y ventajosamente, el Observatorio de la Política Fiscal. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas cifras? Esto es lo que ocurre en una economía familiar también. Cómo se desenvuelve la economía familiar es bastante parecido. Siempre se hace un presupuesto para saber lo que se puede gastar. Este gasto público, producido entre enero del 2006 y hasta agosto del 2016, que es la última cifra publicada y disponible, es un gasto que la economía ecuatoriana no puede sostener. Esto es como que una familia gaste algo que no es sostenible, que no tiene con qué sostener. Entonces el gobierno, para sostener semejante gasto, y como la economía no produce lo necesario para sostener ese gasto, no genera los recursos necesarios para aguantar ese gasto, como un arquitecto que diseña unos cimientos y unas columnas para una casa de 4 pisos y usted le mete 15, entonces se va a caer tarde o temprano, ¿verdad? Esto es lo que ocurre con la economía. Como no ha habido cómo sostener esto, el gobierno ha echado mano de los 2 peores árbitros posibles para sostenerlo. El uno, más impuestos, y ya le voy a decir por qué. Más impuestos, nuevos impuestos e incremento de algunos impuestos existentes.
Y el segundo árbitro ha sido un incremento inusitado de la deuda pública, que yo vengo hablando de esto desde hace un año, Gonzalo, y a usted le consta, y también voy a dar las cifras. Para que la ciudadanía tenga una idea de lo que significa estas cifras, ¿de dónde sale la plata fundamentalmente para financiar ese gasto? Veamos lo que dicen las propias cifras oficiales. Usted ha dicho, y ha dicho bien, que el gasto público es 292 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿y de dónde salió la plata? Hay personas que creen... Corriente. Sí, el gasto total son 292 mil millones de dólares. El gasto corriente es el 69% de este total. Bien, hay personas que creen que la plata para solventar este gasto o para financiar este gasto ha venido del petróleo. No es verdad. Sí ha venido del petróleo, pero no es la parte principal. Ha venido del pago de impuestos. Ha venido del pago de impuestos de las personas, o sea, de las familias ecuatorianas y de las empresas que existen en el Ecuador. De los 291 mil millones de dólares, ¿cuánta plata salió de los impuestos? ¿Sabe cuánto salió? 173 mil millones de dólares. Claro. Eso es lo que salió. 173 mil millones de dólares. Esto equivale al 64% del total. Claro, cuando usted tiene una cantidad tan extraordinaria... El 64% han financiado de nuestros bolsillos. Vía impuestos, claro, vía impuestos. Cuando usted tiene... y los ingresos petroleros, los del petróleo, fueron aproximadamente un 30%. Cuando usted tiene una enorme cantidad de recursos con los que estamos señalando que vienen de los impuestos, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha quitado plata a las familias, le ha quitado plata a las empresas y le ha pasado al Estado. El INEC dice, y señala bien el INEC, que 8 de cada 10 puestos de trabajo que se generan en economía lo genera el sector privado, no el sector público. Si usted le quita la plata al sector privado, que es el que genera el empleo y el trabajo, como ha ocurrido aquí, porque esta plata viene de sus bolsillos, los bolsillos de las empresas. Si usted saca semejante cantidad de dinero, le resta entonces al sector privado las capacidades para invertir más y mejor. Conclusión, tiene un aumento sustantivo del desempleo, del subempleo, que es lo que estamos viendo en el Ecuador, que ha crecido de manera inusitada. Entonces, la inconveniencia de un gasto de esta naturaleza es que no es un gasto necesariamente productivo, que no le ayuda a la economía, porque el gasto del sector público no es que no sirve para nada. El sector público tiene que gastar, pero tiene que gastar bien, no desordenadamente, mucho menos con despilfarro y peor aún si es que existe corrupción. Este es un problema grave. Claro, o sea, un voto de premio, de adhesión, un voto que usted le está entregando, un voto de continuismo, le está usted ofreciendo por los pagos que su familia y por los pagos que su empresa, así sea una empresa pequeñita, una tienda de abarrotes, un negocito de la calle, ha pagado impuestos. Claro. Y ha pagado impuestos por la vía especialmente de los insumos que ha tenido que comprar, ya castigados, pongámosle en esos términos, ya castigados por impuestos indirectos y también por impuestos directos que usted ha pagado. Quiere decir entonces que los impuestos pagados por familias, economista, y por las empresas, con eso se ha financiado este gasto súper oneroso. Mayoritariamente viene de ahí la plata. El resto, la diferencia entre ingresos y egresos, porque como usted verá en el Esto trabajo, no le dicen. Los egresos, o sea, el gasto es mayor que los ingresos. Entonces, ¿de dónde salió la diferencia? De la deuda, de la contratación de deuda. Solamente quiero señalar algo adicional en este respecto. No se puede sostener una economía con esta magnitud de cifras porque la economía ecuatoriana no está en capacidad de sostenerlo y además es inconveniente. Pero los economistas solemos hacer una comparación en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, estos gastos, ¿qué representaron del Producto Interno Bruto? Permítanme explicar rápidamente. El Producto Interno Bruto no es otra cosa que la suma de bienes y servicios que produce una economía a los diferentes precios posibles durante un año. Las papas, los relojes, las sillas, la comida, los servicios, eso valorado al precio que es en un año es lo que es el Producto Interno Bruto.
Es decir, la riqueza que genera la economía en un año. Bien, sobre ese Producto Interno Bruto, el esfuerzo de todos, sobre ese Producto Interno Bruto, ¿qué representaron los gastos del gobierno? Estos que usted está analizando. En el año 2006, antes de que el actual gobierno inicie funciones, representaron el 21.4% del Producto Interno Bruto. Pero en el año 2014 representó el 44% del Producto Interno Bruto. O sea, más que se duplicó. El gasto más que se duplicó. Creció como en una magnitud verdaderamente nunca vista en la economía ecuatoriana. Esto es lo que conmueve los cimientos de la economía. Luego viene el otro grave problema del que vamos a hablar más adelante, que es el tema de la deuda y de los anticipos petroleros. El tema de la deuda es bien grave en el Ecuador en estos momentos. Usted dijo algo, y con esto concluye esta parte, Gonzalo. Dijo, pero el gobierno no se mosquea. Bueno, yo no escribo estos trabajos para que el gobierno ya se mosquee. Yo creo que eso ya no va a pasar. Esto es para que se mosqueen los candidatos y para que le digan a la ciudadanía, por lo menos en lo que tiene que ver. ¿Cuántos saben de estas realidades? No solamente cuántos saben, sino cómo van a solucionar. Porque no saben, algunos no saben lo que están haciéndose cargo. Claro, pero la ciudadanía tiene que saber también. La ciudadanía tiene que saber también cuál es la situación actual y cómo va a quedar el resto. Porque esto queda en una situación bien complicada, bien difícil. Entonces, los economistas que manejen el próximo gobierno son eso, economistas, no son magos. Entonces hay que explicarle a la ciudadanía, pero los candidatos tienen la obligación, por lo menos, de entender claramente lo que está ocurriendo y proponer medidas, en primer lugar, posibles de realizar y además medidas eficientes que logren sus resultados y no vayan a pasarle la factura, como siempre, a la gente, porque la gente ya ha pagado aquí. Entonces usted no puede seguir pasando la factura a la gente. Estamos viendo, así es. Ahora, Flores dice, economista Carrera, el respetable Marco Flores, dice, no existe economía en el mundo, no hay economía en el mundo que pueda soportar este tamaño de crecimiento del gasto público. Tan desordenado, tan desproporcionado, dice Marco Flores. Peor aún financiándolo con más deuda pública en las condiciones que ésta ha venido, que ésta venga, porque seguimos endeudándonos y seguimos vendiendo bonos, papeles, pagarés, para que el que venga, este ñato que no sabe qué es lo que se va a hacer cargo, y perdonen que use esa expresión tan quiteña, el ñato no sabe realmente de lo que va a hacerse cargo. Y están retándose a debates, el otro no le acepta, porque como que recién se está enterando el grave condicionamiento con el que va a hacerse cargo del Estado en materia económica. Porque el momento en que Lenín Moreno conozca la veracidad de estas cifras, se dé cuenta de las obligaciones que en cronología dramática va a tener que atender, yo diría hasta puede decir mi salud está por sobre todas las cosas, yo preferiría abstenerme de esto, pero así es la política, así es el derecho, obviamente, parte de un derecho ciudadano de querer servir también a su manera. Pero usted cree, economista Carrera, que los candidatos de este momento saben de lo que están haciéndose cargo, o yo estoy desproporcionado también en mis apreciaciones, que obviamente son subjetivas. Yo no conozco el adentro, el conocimiento pleno, y ellos me han dado aquí demostraciones de que no están tan enterados, no han estudiado a cabalidad la realidad financiera y económica del Estado. Y ya vamos a hablar de la deuda que van a hacerse cargo. Pero para terminar este capítulo de esta economía de ficción, como hace bien Marco Flores en calificar, esta década del 2006, casi década, estos 8, 9, 10 años, han sido para el gasto
una resbaladera, se han deslizado con un facilismo y una irresponsabilidad impresionante. Pero claro, se molestan cuando se les observa esto y se les señala con cifras, como ha hecho el economista Flores, que entonces el señor ministro coordinador, el señor gerente del Banco Central o presidente del Banco Central, estos jovencitos que ya no son tales, repliquen, acepten un debate, por ejemplo, ¿no? Y expongan los economistas de oposición y los economistas del oficialismo, del correísmo, expongan sus puntos de vista, porque lo primero que dirán es que el gasto ha sido beneficioso porque ahí están las carreteras, ahí están las inversiones del Estado. 4% del gasto son las carreteras. 4% del gasto del sector público, menos del 4% del gasto del sector público. Imagínese, usted tiene la palabra economista Carrera. Bueno, es obvio que el manejo fiscal en esta casi década ha sido absolutamente deficiente y le deja a las finanzas públicas de mediano plazo absolutamente vulnerables. Yo creo que los próximos 4 años o el próximo periodo de gobierno van a tener que hacerse muchos esfuerzos para recién estabilizar las cuentas públicas y recuperar la solvencia del país. ¿Y qué les va a corresponder hacer para recuperar la solvencia del país? A ver, solo permítame darle unos datos para que la sociedad y los que nos escuchan puedan dimensionar la magnitud del tema, ¿no? En este año y el próximo se van a recibir alrededor de unos 15,000 millones de dólares entre tributos e ingresos no tributarios. Ingresos petroleros al presupuesto prácticamente son cero con este precio del barril de petróleo. Entonces, si un ministro de Finanzas se sienta a administrar las cuentas públicas, ¿cómo va a repartir estos 15,000 millones de dólares? 9,000 millones se van en impuestos, le sobra 6, ¿no? 2,000 millones de dólares se necesitan para los gastos operativos, bienes, servicios, medicinas, materiales, le sobran 4. 2,000 millones adicionales se necesitan para las transferencias, bonos del desarrollo, seguridades sociales, todo eso, le sobran 2. Y 2,000 millones se necesitan para el pago de intereses de la deuda pública. Se acabaron los 15,000 millones. Pero aparte de eso, tiene que darles 3,000 millones a los gobiernos seccionales. Para eso le falta ya. Y unos 2,000 millones adicionales más para otros gastos de capital, pero ya los mínimos, los de subsistencia. Es decir, allí ya le faltan 5,000 millones de dólares. Además de esos 5,000 le faltan para pagar las amortizaciones de deuda pública, internas y externas, que serían unos 4,000 millones de dólares. Ya son 9,000 que le faltan. De allí hay que pagarle al Banco Central los bonos que le han comprado de deuda como 4,000 millones, ya son 13,000 millones. Hay que pagar los CETES de estos de corto plazo, que son como 2,000 millones, ahí ya son como 15,000 millones de necesidades de financiamiento. Ya no hay espacio para reducir la obra pública, solo queda espacio para reducir gasto corriente, que sería sueldos. Entonces, esa es la realidad que hay que enfrentar a partir del 2017 y proyectar hasta el 2021. Si sobre esa realidad algún candidato se dice yo no voy, hay que reducir las salvaguardias, hay que reducir el impuesto a la salida de divisas, hay que reducir el pago anticipado del impuesto a la renta como 2,000 millones de dólares. Entonces, si reduce eso, el déficit ya no es 5,000, es 7,000. Entonces, para reducir eso, hay que generar otros ingresos que compensen y seguimos con los 5,000 de déficit y con el pago de amortizaciones y otros adicionales. Eso proyectado hasta el 2021 le da la magnitud de lo que significa en el futuro la sostenibilidad fiscal y la solvencia. Y a eso agregue lo siguiente, permítame darle estos datos. De enero a octubre de este año, el gobierno ha conseguido como financiamiento alrededor de 11,000 millones de dólares. Le repito esta cifra, alrededor de 11,000 millones de dólares en 10 meses.
¿Y de dónde viene esto? ¿Usted alude a impuestos? No, a endeudamiento. Mire usted. 11,000 millones deuda con es la China. cantidad en que se ha endeudado sumemos. en menos de 10 meses. 820 millones de préstamos en China en enero. Ajá. 1.500 después en junio. Así fue. Después, 725 millones de preventas petroleras. Allí ya están 3.000. 2.000 millones de dólares de la colocación de los bonos, estos a tasas de 10,75%. Ahí ya tiene 5.000. 1.500 millones más o menos de préstamos de multilaterales y otros son 6.500 millones. Cerca de 3.000 millones de préstamos del Banco Central con la Reserva en estos primeros meses, ¿no? Ahí ya tiene como 9.000, 10.000 millones, más 1.200 millones adicionales de CETES. Bueno, esto es una cifra, montaña de dinero. Una montaña. Entonces uno se pregunta, si en 10 meses ha pasado esto, se han gastado, y tenemos un déficit fiscal todavía elevado de más de 5.000 millones y se ha reducido la inversión pública, entonces uno dice qué va a pasar los próximos años. Eso no es sostenible. Pero el economista y colega de ustedes, Leonardo Orlando, es el director del Servicio de Rentas Internas, ayer ponderaba y decía, hace un momento, dice, sí, yo pensé que, bueno, eso no diferencia lo que yo estoy manifestando. Se siente orgulloso en presente y anuncia que la economía ecuatoriana está restableciéndose. La economía ecuatoriana en estos 2 quimestres observa una recuperación económica y una demostración de que está recuperándose, señala el economista Leonardo Orlando, es que en octubre se ha obtenido, Jaime, la mejor recaudación del año. Vamos a escucharle. En estos últimos 5 meses ya podemos dividir la recaudación de este año en 2 periodos, en dos quimestres. Tenemos una evidente recuperación económica. En el mes de octubre se ha producido el mejor mes de recaudación del año, incluso con crecimiento. Es el primer mes del año en que tenemos crecimiento en las 3 variables agregadas de recaudación con la que medimos el desempeño de las estadísticas tributaria, tanto a nivel de la recaudación total, hubo un crecimiento del 4%, a nivel de la recaudación de impuestos internos del 3% y al nivel de las recaudaciones de impuestos externos, IVA, ISA, importaciones, un crecimiento del 15%. Y en el IVA, que es el impuesto que más análisis o más observación ha tenido por parte de analistas económicos, también tenemos esta gráfica que muestra que el crecimiento intermensual, es decir, con respecto al mes anterior, en este mes de octubre se ubicaría en el 9%. El día de hoy cerraremos las cifras del mes de octubre porque la banca tiene 2 días hábiles para conciliar la información de las declaraciones de los contribuyentes. Y con respecto al mismo periodo del año anterior, en el mes de octubre, tanto en el IVA importaciones como el IVA interno, el IVA agregado tiene un desempeño también positivo. Es un ligero crecimiento. Y también el IVA cercano al 1%. Importaciones también. El IVA importaciones creció, fue el que mejor desempeño tuvo en el mes de octubre. También tenemos una gráfica en que evidencia que el IVA importaciones con respecto al mes anterior creció en un 21% y con respecto al mes de octubre del año anterior creció en un 2%. Este es un cuadro, esta es una demostración para usted saludable de que en realidad Orlando está en lo cierto, analiza con verdad los temas de las cifras que estamos exponiendo. En cambio, nosotros que velamos por un realismo económico todos los días, tenga la gentileza económica. Sin duda que sería saludable que la economía se recupere, pero lo importante es que la economía se recupere si es que los fundamentos económicos fuesen sólidos. Pero si aún en el supuesto de que la economía estuviese recuperándose, se recuperaría muy tibiamente a un costo elevadísimo. Le acabo de mencionar los préstamos que se han obtenido en este año, solo préstamos externos, como 6.000 millones de dólares, y más otros créditos internos del Banco Central
y una serie de financiamientos adicionales. Aún si la economía y los depósitos estuviesen recuperándose, es una recuperación poco sólida y artificial y con alto costo, porque obedece esencialmente a este tipo de endeudamiento agresivo y no a una transformación económica real de los fundamentos económicos. El Ecuador debería recuperarse siempre y cuando haya inversión extranjera y nacional directa que se recupere en el sector privado, que las exportaciones se recuperen, que los fundamentos de la economía sean sólidos. ¿Acaso este ritmo de endeudamiento que hoy acabo de describir va a mantenerse en los próximos 5 años? Eso es insostenible. Lo que requiere la economía es un gran impulso a la inversión privada. Lo que requiere la economía es hacer que la liquidez de la economía responda al trabajo de la sociedad, a la inversión extranjera, a las exportaciones, no un mayor endeudamiento, que las captaciones de la banca, que los depósitos respondan a una genuina actividad económica y que no sean prácticamente un paralelo del flujo de endeudamiento externo público, porque eso es lo que está pasando. O sea, le está confundiendo a la gente, Orlando, y a él no le correspondería aquello. Debería ser una autoridad más bien hiperobjetiva, porque es el que maneja nuestras contribuciones. Bueno, hemos oído en las esferas oficiales que la economía se está recuperando, que los depósitos, que el crédito, que la liquidez. Los bancos tienen 10,000 millones. Pero lo absolutamente cierto es que esa recuperación no es sólida y es artificial y es costosa, porque obedece esencialmente, Gonzalo, al endeudamiento público, tanto interno como externo, que ha tratado de sostener el gasto público inadecuadamente sin reformarlo de manera estructural. Entonces, lo que se requiere en el país son cambios profundos para que la economía se recupere en función a una transformación económica real, a cuentas públicas que sean sostenibles en el tiempo, a que se recupere la solvencia económica del país, y allí podríamos hablar de una real recuperación de la economía. En términos de endeudamiento, economista Marco Flores, no hemos aprendido, dice Alberto Acosta Burneo, no hemos aprendido o hemos aprendido muy poco de la historia. El bienestar que nos produce el endeudamiento actual nos va a salir muy caro, tremendamente caro, dice. Al igual que en los años 70, el país saldrá altamente endeudado de esta gran bonanza económica, entre comillas, y seremos los ciudadanos quienes en el futuro pagaremos estas deudas a través de mayores impuestos a los que han detallado ustedes. El tema para cerrar, digamos, el pagaré caro que nos espera en los próximos años. Tiene algunas aportaciones en cifras y en la parte cualitativa. ¿Qué de bueno ha hecho este gobierno? Porque no todo debe ser malo. ¿Qué de bueno ha hecho? Si le preguntan así los ciudadanos que van a votar por el continuismo. Permítame señalar lo siguiente. Ese trabajo al que usted gentilmente ha hecho relación tiene como título Economía de Ficción, porque es justamente lo que ha explicado Jaime, ¿no? Aquí lo que tenemos es una economía de ficción. Este es ni más ni menos que un enfermo que se recupera porque entró a la cámara de oxígeno. Pero usted le quita el oxígeno y el enfermo o se muere o se pone muy grave. Es lo que está pasando con la economía. El gobierno habla de una recuperación de la economía, pero una recuperación, entre comillas, que no proviene del esfuerzo, del trabajo, de la creación de más empleo, de más trabajo. Para eso son los indicadores económicos. 5 trimestres consecutivos cae el consumo de las familias. Eso no es recuperación. Eso es todo lo contrario. El comercio exterior cae dramáticamente sobre el 30%. Eso no es recuperación. El subempleo y el desempleo superan ya el 60%, están en el 61%. Eso quiere decir que 4 de 10 personas tienen trabajo en el sector formal, los 2 no tienen. Eso no es recuperación. La deuda pública ha crecido en el 268% en el periodo de gobierno.
Eso no es recuperación, eso es comprometer el futuro de la gente. Los anticipos petroleros se están llevando una enorme cantidad de petróleo, del volumen de petróleo disponible para exportación, lo cual resta recursos de ingreso al país. Eso no es recuperación, es todo lo contrario. Lo que le trato de decir con esto, y hay algunos otros indicadores más, es que los indicadores económicos no señalan una recuperación. Lo que se vive es una economía ficticia, porque lo que está haciendo el gobierno fundamentalmente es obtener deuda al precio que venga. Cuando uno obtiene 2.000 millones de dólares pagando al 10.75% y los vecinos, y eso más a 5 años plazo, y los vecinos obtienen al 4% y a 15, 20 años plazo, quiere decir que nosotros no estamos bien, no quiere decir que hemos mejorado y que nos estamos recuperando. De manera que no hay ninguna recuperación, lo que hay es una economía de ficción. El discurso de recuperación, ¿en qué sustenta el gobierno y sus vocerías? Bueno, sustenta en la campaña electoral, porque el gobierno tiene derecho de defenderse, los funcionarios tienen derecho de defenderle al gobierno. Imagínense que los funcionarios salgan a decir, no es así. Ese discurso irreal no le convendría, pues, por ejemplo, al candidato del oficialismo, al señor Lenín Moreno, expresarlo como sustento de que él va a continuar, digamos, con esa carrera de endeudamiento ineficaz, con ese gasto desproporcionado en nuestra economía. No creo que le convenga, pues, comprometerse a algo que no va a poder cumplir. A los que no les conviene por lo es a la menos Lenín gente. Moreno para mí es un hombre serio. Y él me parece que no va a llegar a tanto, pues, ¿no? Por ganar las elecciones. Él sería el complicado, pues. A los 2 meses está pidiendo perdón, pues, por haberse equivocado al pedir el voto a los ciudadanos, a sabiendas o sin saber de que la situación económica era de veras trágica. ¿O es la vanidad lo que se impone, digamos, en los actuales momentos? Esa es la parte que tenemos que hablarle crudamente a la ciudadanía y crudamente a los candidatos. Entonces, a ver, respóndame le voy a dar el dato. Presunción que yo tengo. Ok, le voy a dar el dato de los impuestos al que usted hace relación. Y mire, ventajosamente, el SRI tiene una excelente página web. Hay que felicitarles por esto. Aquí está, vea, estos son datos del SRI. Y esta es una publicación al mes de septiembre del año 2016, no el de octubre, porque todavía eso no está publicado. Esto es lo que está publicado. Entonces, miremos los datos. Primero, déjeme señalarle lo que es el financiamiento a lo que se refería Jaime hace un momento. El financiamiento es la plata que le falta al presupuesto para completar el presupuesto aprobado. Mis cálculos son, y veo que coincidimos con Jaime a pesar de que no hemos conversado, mis cálculos son que en el año 2017 el financiamiento que requiere el Ecuador obtener son 17.000 millones de dólares. Eso es lo que requiere el Ecuador. En lo que va del año, ha dicho Jaime, en este año, hasta el mes de octubre, el financiamiento que ha obtenido el gobierno son 11.000 millones de dólares. ¿Se acuerda usted cuánto fue la proforma que aprobó el Congreso Nacional para el año 2016? Fue 29.800 millones, 30.000 millones. Pues bien, hemos tenido que conseguir 11.000 millones de financiamiento para ese presupuesto. Ahora ese presupuesto está sobre los 32 o 33.000 millones. ¿De dónde sale fundamentalmente la plata? De los impuestos. Veamos cuánto ha recaudado el Ecuador en impuestos entre enero y septiembre del 2015 y enero y septiembre del 2016 para ver si la economía está mejorando. Escuchen. En el año 2015, para comparar periodos iguales, entre enero y septiembre del 2015, por impuestos se recaudaron 11.521 millones de dólares. Y en el año 2016, 10.170. Es decir, hay una diferencia aproximadamente del 12% en negativo. Estamos recaudando menos. Eso no es recuperación, eso se llama recesión. De manera que no hay ninguna recuperación. Esto mismo va a pasar en el próximo año y probablemente el asunto sea peor porque los candidatos están hablando de eliminar ciertos impuestos, lo cual significa restar ingresos, y además porque los candidatos también están hablando de que quieren realizar algunos ciertos gastos adicionales, que no sé de dónde va a sacar la plata. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde van a sacar la plata? ¿Cuáles van a ser las medidas económicas? Este papel tiene un objetivo. El objetivo de que la gente vote sabiendo y de que la gente exija que sus candidatos le presenten soluciones efectivas.
Veamos un dato a lo realistas, que usted me estaba haciendo relación y me preguntaba. Hasta el mes de septiembre del año 2016, conforme consta en ese trabajo, el monto que el Ecuador ha pagado por capital e intereses de la deuda pública. Escúcheme esto, Gonzalo. Lo que el Ecuador lleva pagado hasta el mes de septiembre son 8.657 millones de dólares. 8.657 millones de dólares es el servicio a la deuda pública, o sea, el pago de intereses más el pago de capital. Ahora volvamos a lo que ha recaudado en igual periodo hasta el mes de septiembre, concretamente del año 2016. En impuestos. En impuestos ha recaudado 10.170. Pero por el servicio de la deuda, el pago de intereses y capital, paga ya 8.656. Jaime hace un momento estaba sumando todas las desgracias que hay que acumular para ver cuánto se debe. Entonces, yo no quiero dejarle a la ciudadanía con un mal sabor de boca. Yo quiero que la ciudadanía sepa que esto se puede arreglar. Pero que aquí, por ejemplo, cuando dicen hay que renegociar la deuda, perfecto. Pero la deuda no se renegocia porque usted le sienta al acreedor al frente y le dice renegócieme la deuda, vea. No, el otro lo que le va a decir, a ver, ¿cuál es su programa económico? ¿De dónde va a salir la plata para que usted me pague? Como el gobierno ha necesitado obtener este financiamiento y las fuentes de liquidez se le han cerrado, cada vez les es más difícil conseguir plata para financiar lo que estamos hablando. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha aceptado pagarles a los chinos lo que les pagan, los anticipos petroleros. Ha aceptado pagar 10.75% de interés. Esto es lo que yo digo, es contratar deuda al precio que venga y en las condiciones que vengan. Entonces, mientras más financiamiento tiene usted que adquirir y mientras más débil es la economía, más costoso es ese financiamiento. Las tasas de interés son más altas y eso solamente lo marca no solamente el riesgo país, sino la capacidad de pago de la economía. Y esto es lo que hay que analizar hacia el futuro. ¿Cómo puede ser posible? Solamente para que nos orientemos un poco. Perdón, economista, usted olvida también los bonos que se ha vendido en el, llamémosle para que entienda el público, en el mercado libre universal. Los bonos soberanos. Los bonos soberanos. Son 5.500 millones de dólares. Exactamente. ¿De dónde provienen esos dineros? También hay dudas sobre de dónde procederían esos dineros. No, esos dineros vienen de los mercados internacionales. El Ecuador apareció con 5.500 millones de dólares en bonos y dijo, vendo bonos. Entonces le compraron 5.500 millones de dólares. 2.000 millones de esos están pagando el 10.75%. Y en estas estadísticas no están todavía considerados los pagos de capital, porque los bonos soberanos, el capital de los bonos soberanos se paga al vencimiento de la obligación. Entonces aquí no están complicados, o sea, esto es todavía mucho más grave, si usted quiere, mucho más complicado. Yo quiero simplemente concluir diciéndole que también es necesario hablar de cuáles son las opciones que tiene el Ecuador para salir de todo este problema. Que la gente tiene que saber que si hay salida. Quiero que me permita dar paso a una llamada telefónica que ha propiciado en su planificación de información estratégica la cadena Democracia. Nos va a atender en línea telefónica el también compañero de ustedes, Vicente Albornoz, que tiene un gran conocimiento también de estas materias. No sé si nos otorgó seguimiento y puede usted dar su opinión. Vicente, buenos días, tenga la gentileza, ¿cómo le parece a usted el comportamiento gubernamental en esta especie de, no especie, sino que Marco Flores, exministro de Estado en la cartera de Economía y Finanzas, le da el nombre de economía de ficción? Hemos tratado el gasto público, la deuda pública, y obviamente las responsabilidades que les va a generar a cualquiera de los actuales candidatos que resulte ganador en los comicios de febrero del próximo año. Ojalá usted quiera darnos su opinión sobre lo que ha generado esta panorámica respecto del desempleo y subempleo, que también nos interesa ostensiblemente. Tenga la gentileza, Vicente, le espera la audiencia también para recibir su aporte. Ya voy a decir a quienes invitamos y se excusaron de venir a este debate, porque esto
tenemos que debatir entre todos los sectores correístas, los sectores de la Alianza País, pero nadie quiere aceptar. Ya voy a dar los nombres. Tenga la gentileza, Vicente. Bueno, Gonzalo, muy buenos días, Jaime, muy buenos días, Marco. Qué gusto estar con ustedes. Estoy fuera de la ciudad, por eso les acompaño por vía telefónica y gracias al internet he estado siguiendo toda la entrevista. Y la verdad, yo siento que usted, Gonzalo, está haciendo una labor muy importante, que es hacer que la gente tome conciencia de lo compleja que es la situación económica, porque, como bien decía Jaime, esto no es un tema sostenible. Tarde o temprano va a tener que haber un ajuste en el gasto público, un ajuste muy fuerte. Si el endeudamiento en los primeros 10 meses del año ha estado cercano a los 11,000 millones de dólares, como decía Jaime, eso significa que el próximo año el gasto en los primeros 10 meses del año va a tener que ser 10,000 o 11,000 millones de dólares menos de lo que ha sido en este año. Eso implica un ajuste fiscal fuertísimo, eso incluso suponiendo que no haya ninguna reducción de impuestos, que sería bueno para la economía por un lado, pero que haría más necesario y más fuerte el ajuste fiscal. Entonces, cuando el gobierno va a gastar menos en un país que se ha vuelto literalmente adicto al gasto público, porque eso es lo que nos hemos vuelto. Éramos un país que sí dependía del gasto público, pero no tanto, y ahora somos un país profundamente dependiente del gasto público. Si el gobierno va a gastar menos el próximo año, eso significa que va a haber una contracción económica. Y esa contracción económica era previsible, porque eso tenía que venir el momento en que se acabe el financiamiento externo. Es más, si uno ve las estimaciones del Fondo Monetario Internacional de crecimiento del 2016 al 2022, me parece 2021, que sacaron hace poco, el próximo año va a ser un año con más contracción que este. ¿Por qué? Porque se viene el ajuste fiscal, pues, porque se viene un ajuste muy fuerte, que hoy nos parece como que fuera innecesario. Y yo estoy muy parcialmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor del SRI, en el sentido de que no, la situación económica este rato no está tan mal. Lo que pasa es que no la sentimos tan mal. Es como que nos tuvieran, como alguien decía hace un momento, en una cámara de oxígeno, o, como yo digo, como que nos hubieran puesto una enorme dosis de anestesia. Entonces, con 11,000 millones de dólares de anestesia, ¿quién va a sentir el dolor, pues? Nadie siente el dolor si es que tiene 11,000 millones de dólares de anestesia en el país. Obviamente la situación estaría mucho peor si no hubiera esos préstamos. La anestesia vendría a ser el nuevo endeudamiento del orden de 11,000 millones de dólares que explicaba el economista Flores y explicaba el economista Carrera. ¿Verdad, Vicente? Exactamente. El endeudamiento lo que hace es que introduce más recursos a la economía. Entonces se mete dinero en la economía, entonces la economía se mueve un poco más, la economía está menos trabada de lo que estaría si no hubiera ese endeudamiento. Entonces es como una anestesia. El problema, Gonzalo, es que con anestesia no se cura nada. La anestesia es una manera de evitar el dolor, pero no es un remedio que cura. Lo que se necesita es empezar a implementar las políticas que realmente vayan resolviendo los problemas del país. Y las políticas que deben resolver los problemas del país están en el sector laboral, o sea, en el mercado laboral, está en muchos temas legales, están en seguridad jurídica, están en simplificarle la vida a las empresas, está en un montón de otras cosas, y eso, Gonzalo, no se está haciendo. El problema es que las cosas que deberían hacerse no se están haciendo porque no se siente la urgencia política de hacerlo. Simplemente con tanta plata que hay que nos han prestado, la gente no siente la crisis y el gobierno está contento porque obviamente si es que la gente sintiera la crisis como realmente es y no disfrazada con ese montón de anestesia, la popularidad del gobierno sería mucho menor y tendrían peores perspectivas para las elecciones. Entonces, por un tema político, están disimulando, están dibujando bonito, tratando de dibujar bonito una situación que realmente es compleja, y en eso insisto, Gonzalo, creo que lo que usted decía hace un momento es que es importante decirle a la gente que se nos viene una época durísima. Es clave porque es la realidad. El próximo año va a ser un año más complicado de lo que ya ha sido este año para todo el sector productivo. Y eso es inconveniente desde cualquier punto de vista. Y claro, el próximo año
vamos a tener, bien decía Marco Flores, que los datos del sector laboral están mal. Sí, están mal, pero desgraciadamente creo que el próximo año van a ser peores. Y los datos de pobreza, la pobreza este año con toda seguridad va a crecer. Cuando salgan los datos de diciembre de pobreza, vamos a ver un crecimiento de la pobreza frente a diciembre anterior. Pero el 2017 la pobreza va a crecer todavía más. Y eso, Gonzalo, no importa quién sea electo, el año 2017 va a ser un año muy duro. Ahora, dependiendo de quién sea electo, sí supongo que habrá diferencias en empezar a encontrar las soluciones, ¿no? Porque las soluciones pasan por una serie de reformas fuertes, una serie de reformas importantes a varios sectores. Necesitamos cambiar el sector petrolero, el sector minero, como le decía, la legislación laboral, la legislación societaria, la legislación bursátil. Todo eso tiene que cambiarse para volverse más amigable con los productores. Porque, Gonzalo, lo central aquí es que el país se olvidó que la clave en economía es producir. Nos olvidamos de que la clave es producir y nos dedicamos a vivir de las rentas del petróleo, que es muy agradable vivir de las rentas del petróleo, pero es algo completamente insostenible. Y el rato en que el precio del petróleo cayó a niveles no tan bajos como los que está ahorita, el país está entrando a una crisis terrible. Esto no hubiera sucedido si no nos hubiéramos vuelto tan perezosos, cómodos y dependientes del petróleo y de las rentas petroleras. Vamos a volver en próximos días con Marco Flores y Jaime Carrera, y ojalá también, y de cuerpo presente, el señor economista don Vicente Albornoz, porque queremos analizar el tema de la pobreza, que es otro de los estudios y verificaciones que con cifras y todo han realizado estos economistas de gran significación y trascendencia académica. Muchas gracias, perdonen, pero ahora estamos casi controlados por los tiempos desde el Consejo Nacional Electoral y mucha gente que dice han invitado a unos seminarios a nuestro personal económico financiero de cada una de las empresas de medios, dándonos unos instructivos que ya me permitiré explicarme, que falta me hace el tiempo, pero volveremos. Señoras y señores, ahora vamos a recibir a Mauro Terán, al asambleísta Diego Salgado, al asambleísta Luis Fernando Torres, al doctor Enrique Herrería. Nos comunicaremos con la ciudad de Guayaquil. Creo que tenemos también otro invitado, ya nos dirán. Pero lo que queremos es analizar el tema del juicio político al fiscal general Galo Chiriboga. A eso vienen nuestros siguientes invitados, porque estamos con ustedes buscando la verdad.